El presidente de la ciudad, Juan Vivas, y los 3 parlamentarios por Ceuta se han reunido esta tarde en Presidencia junto a los responsables políticos del PP y Vox para unar esfuerzos en la defensa de los intereses generales de Ceuta en este momento crítico que se vive para la ciudad con la problemática surgida en cuestión de las peticiones solicitadas por el Ejecutivo local al Gobierno de la Nación y que han sido motivo de la carta dirigida por el presidente del Ejecutivo local al Gobierno de España. Y todo esto en un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el stand de Ceuta en Fitur. Pedro Sánchez ha posado ante los medios e incluso ha probado algunas de las delicias culinarias que están ofreciendo en el stand de nuestra ciudad en esta Feria Internacional de Turismo. Sánchez también ha recibido una placa de recuerdo por su visita a este pedacito de Ceuta en Madrid, una placa que le ha entregado el director general de Turismo, Alejandro Ramírez. Y también ha visitado el stand de Ceuta el presidente del PP, el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado. El líder de la oposición ha saludado también a los integrantes del stand de la ciudad autónoma y ha departido brevemente con el director general de Turismo y saludado a alguna de las personas que estos días están dejando bien alto el nombre de Ceuta en la capital de España con su trabajo en el stand de Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues así, con estas 3 imágenes empezamos la segunda cita del día con la información local. Es viernes 24 de enero y esto es Noticias Ceuta. Arrancamos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ya ha enviado una carta a Pedro Sánchez exponiéndole los problemas que a su juicio colocan a la ciudad en una situación preocupante que podría llevar a Ceuta al borde del abismo. Una carta en un tono más suave que las que se enviaron la semana pasada a la ministra de Política Territorial y en la que también se exponen soluciones. Sí, en definitiva, los ceutíes se sienten abandonados y cunde el desánimo. Si todo eso ocurriera, evidentemente, pues nos encontramos en una situación que podríamos calificar incluso de borde del abismo. Pues si les parece, arrancamos ya el repaso más detallado a la actualidad de este viernes 24 de enero. Comenzamos. Y comenzamos con una imagen de hace unos minutos. Esta misma tarde, primer contacto del presidente de la ciudad con los parlamentarios por Ceuta, que se convertirán en lo sucesivo en reuniones periódicas. Los 3 parlamentarios han mostrado su disposición a trabajar de manera conjunta en beneficio del interés general de Ceuta por encima de los intereses partidistas o de siglas de cada uno de ellos, dado el momento tan especialmente crítico por el que atraviesa la ciudad en estos momentos. Y un día también en el que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha visitado el stand de Ceuta en Fitur, donde ha degustado un plato de nuestra gastronomía. En su visita a la Feria Internacional del Turismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el stand de la ciudad autónoma de Ceuta. El jefe del Ejecutivo ha saludado al coordinador de servicios turísticos de Ceuta, Javier Lesmes, con quien ha posado para los medios gráficos, acompañado del director general de Turismo y presidente de Servicios Turísticos, Alejandro Ramírez. Sánchez, que ha permanecido en el stand ceutí durante unos minutos, ha degustado allí un producto de nuestra gastronomía local antes de continuar su ronda de visitas por Fitur. Y por su parte, como ven en las imágenes, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, también ha visitado este mediodía, en concreto sobre la 1:20 de la tarde, el stand de la ciudad, donde ha saludado al director general de Turismo, Alejandro Ramírez, y donde Regulares le ha colocado una pulsera alusiva al desafío de los 300, departiendo con todos los representantes ceutíes en este rincón de Ceuta, aunque ha eludido hacer declaraciones. Y como les acabamos de avanzar en portada, el Gobierno local le ha enviado una carta a Pedro Sánchez exponiendo los problemas que a su juicio colocan a la ciudad en una situación preocupante que podría llevar a Ceuta al borde del abismo. Una carta en un tono, eso sí, más suave que las que se enviaron la semana pasada a la ministra de Política Territorial y en la que también se exponen soluciones. Tercera carta ya, ¿no?
El gobierno local sigue tirando de carta para trasladar sus reivindicaciones al Ejecutivo Central. Si hace unas semanas se informaba del envío de 2 misivas a la ministra de Política Territorial en las que se exponía la situación de extrema gravedad de la ciudad y se pedía al gobierno de Sánchez una reacción contundente e inmediata, hoy se ha comunicado el envío de otra carta al propio presidente de la Nación. Por tanto, es una situación preocupante, como ya hemos expuesto en numerosas ocasiones, por lo mucho que está en juego. Eso sí, una carta con un tono más suave que las de la semana anterior, cuando el portavoz accidental anunciaba un cambio de actitud en el Ejecutivo local que pasaría de la prudencia a la firmeza y la contundencia. El tono de la carta entendemos que es un tono como tiene que ser respetuoso y con las instituciones y evidentemente con el Gobierno de la Nación. Ceuta se encuentra en una situación preocupante. Las mismas que se le detallaron a la ministra Darias, con hipótesis que, según el Ejecutivo local, podrían llevar a la ciudad a una situación al borde del abismo. Si la Hacienda Autonómica se ve incapaz de atender sus obligaciones y las demandas ciudadanas, si nuestros barrios, calles y plazas se convierten en macroalbergues para inmigrantes marroquíes y argelinos, tanto menores como adultos, si para esto la frontera de hecho no está donde debe estar, que es en el Tarajal, sino en el puerto, si en definitiva los ceutíes se sienten abandonados y cunde el desánimo, si todo eso ocurriera, evidentemente pues nos encontramos en una situación que podríamos calificar incluso de a borde del abismo. En la carta dirigida al presidente del Ejecutivo también se incluyen soluciones para dibujar un horizonte de la ciudad más esperanzador. Un plan de medida de apoyo a la actividad económica y a la creación de empleo. La mejora, como ya hemos dicho, y ampliación de los incentivos que configuran el régimen económico y fiscal especial. También dotar a la frontera de los medios e infraestructura que precisa para poder cumplir de manera satisfactoria su importante papel de frontera, única frontera terrestre de Europa en África. Resolver, evidentemente, la problemática de los menores extranjeros no acompañados. Por su parte, la ministra de Exteriores ha viajado a Marruecos en viaje oficial en pleno pulso por la frontera marítima. González Laya se reunirá con el presidente de Canarias tras la visita a Rabat. La ministra ha expuesto que el país alauita no puede adoptar decisiones unilaterales y de política de hechos consumados en las aguas jurisdiccionales. Sobre las leyes marroquíes de delimitación marítima, González Laya preparó el terreno previo a su visita de hoy, subrayando que España y Marruecos están de acuerdo en que la delimitación de los espacios marítimos entre los dos países, que está pendiente en todos los casos, no podrá hacerse de manera unilateral, sino por acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor. La ministra ha trasladado al primer ministro del país magrebí, Salah Eddine El Othmani, y al ministro de Exteriores, Nasser Bourita, que no se permitirá la vía unilateral para este deslinde fronterizo en aguas jurisdiccionales que deberá ser tratado de mutuo acuerdo ante la ONU. El ministro expuso en la Cámara de Representantes que están abiertos al diálogo con un país vecino como España. En sus declaraciones solo se refería a nuestro país cuando la frontera que ha de ampliarse también afecta a Mauritania y Argelia, con quien deberá tratar una negociación siempre y cuando vaya dentro de los derechos estratégicos de Marruecos. En ellas, el país africano no se conformará con establecer la mediana imaginaria solución más común para esos casos, según la Convención del Mar de las Naciones Unidas, pues consideran que no debe tratarse por igual a una isla que a un continente, por lo que quieren aplicar el principio de buena vecindad sin dejar de aferrarse a su soberanía. González Laya no regresará a Madrid después de su visita a Rabat, pues ha planeado un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para este próximo sábado, con el fin de tranquilizar a las instituciones canarias y explicar lo que se acuerde con Marruecos. Fuentes de Exteriores insisten en que Marruecos asume que la delimitación debe hacerse de común acuerdo, conforme al derecho internacional, y valoran que las leyes no tracen una delimitación de las zonas. Pues esa ampliación unilateral de Marruecos de las aguas territoriales con Canarias y la visita hoy de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, al vecino país, ha sido uno de los temas abordados por el portavoz del Ejecutivo local a preguntas de los periodistas. Alberto Gaitán ha señalado que se trata de una cuestión de voluntad política porque considera que hay materia para afrontarlo. No lo sabemos, pero esperemos que ahí tiene materia la ministra para tratar. Y eso está resumido en todo lo que le acabo de indicar.
y lo debería comentar en toda esta línea de actuaciones que hemos venido además solicitando en todas las instancias y como ya se le comunicó también a la ministra de Administración Pública. Es decir, materia hay y la voluntad es tienen que tener voluntad en tratarlo, evidentemente. Y también se ha referido a esta visita de la ministra de Asuntos Exteriores a Marruecos, Caballas. La coalición exige que se incluya Ceuta en la agenda oficial, que el Gobierno central traslade al país vecino la posición de no transigir ante el estrangulamiento y la asfixia que sufre la ciudad debido a las políticas unilaterales de Marruecos con respecto a la frontera y que se ponga sobre la mesa un nuevo tratado de vecindad donde se protocolicen las relaciones de frontera entre Ceuta y Marruecos, unas relaciones de vecinos que, según Caballas, deben ir encaminadas al respeto mutuo, a la colaboración y al desarrollo económico en uno y otro lado. Más cosas. Los representantes de PP y Vox en la Comisión de Hacienda solo aprobaron las alegaciones de estos partidos al proyecto de presupuesto de la ciudad para 2020, que volverá al Pleno de la Asamblea el próximo martes para su aprobación definitiva. No se ha dado el visto bueno a ninguna de las alegaciones del resto de grupos parlamentarios. El portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha defendido que se hayan aprobado solo las que estimaron convenientes y dijo que no se podían aprobar todas porque eso supondría dejar un proyecto diferente al que se aprobó de forma inicial. No todo se puede aceptar, es una catarata de alegaciones que si se aceptan todo estamos hablando de un presupuesto diferente. Entonces, bueno, lo que sí por parte de este Gobierno, la máxima colaboración con todos los grupos, creo que lo hemos demostrado en la elaboración de los presupuestos y seguiremos haciéndolo durante todo este año. Por cierto, que el Ejecutivo de la ciudad tiene previsto aplicar la subida del 2% del sueldo de los empleados públicos en el próximo mes de febrero con efecto retroactivo. Así lo ha anunciado el consejero portavoz tras el Consejo de Gobierno. Es un tema más técnico desde el punto de vista de recursos humanos y del Departamento de Nóminas que le dé lugar tiempo a la implantación, pero yo creo que va a ser durante el mes de febrero, con carácter retroactivo, evidentemente, al mes de enero. Y un Consejo de Gobierno, el de este viernes, en el que se han abordado otros asuntos como los mensajes de solidaridad para las personas damnificadas por el temporal Gloria, una solidaridad que el presidente Vivas también ha trasladado a la familia de los tripulantes del barco pesquero desaparecido en aguas marroquíes. Lo ha hecho a través de una llamada telefónica al alcalde de Algeciras. Por otro lado, se ha dado el visto bueno al cambio de nombre de la hasta ahora Sala Rotonda del Palacio Autonómico. Pasará a llamarse Sala Isidro Jorge Ros. Don Isidro nació en Ceuta en 1929, aprobó las oposiciones para convertirse en oficial administrativo del Ayuntamiento, trabajo que desde el primer momento destacó por su prudencia, preparación y sentido del deber. En 1981, ya como jefe de negociado, es designado secretario particular de la alcaldía y en innumerables ocasiones sustituyó incluso con frecuencia al secretario general en su ausencia. Un taxista ha sido atracado esta tarde en las inmediaciones del puente Quemadero. Según ha sabido la pública, ha sido en torno a las 5 de esta tarde. El usuario del servicio sacaba un arma blanca y se la puso en el cuello del conductor, exigiéndole la recaudación del taxi, la cartera personal y el móvil. Tras el atraco, la víctima se dirigió a la frontera a pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Y la ciudad ha guardado este mediodía un minuto de silencio como muestra de condena y repulsa por las dos últimas víctimas mortales de violencia machista. Una mujer asesinada el pasado miércoles en Toledo y otra en Caniles, Granada, la pasada madrugada. Ya son 5 las mujeres muertas y una menor, otra víctima mortal más por la violencia de género en los primeros 23 días de enero. Un minuto de silencio delante del Palacio Autonómico, que por primera vez ha contado con la presencia de la asociación Quórum, partidaria de que la violencia no tiene género, y que llega un día después del minuto de silencio celebrado por las mismas víctimas en otras instituciones como la delegación del Gobierno. En este acto silencioso celebrado ayer por 2 hombres víctimas de violencia intrafamiliar, el Ejecutivo local no ha incluido a estas víctimas mortales. El portavoz del Ejecutivo ha rehusado explicar el motivo.
Me hace una pregunta que yo no estoy en condiciones de responderle porque no he participado en la organización Yo hoy estuve con la comisión informativa y no sé exactamente cómo se ha organizado. Lo que sí le puedo decir es que se han establecido esos minutos de silencio y que el Gobierno ha acudido en los miembros que estábamos en la ciudad o que estábamos disponibles, evidentemente. El Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato policial Jupol en su demanda referente al cobro de la turnicidad, es decir, del complemento que les aportaban por trabajar a turnos y que no recibían durante las vacaciones. Esta sentencia afecta a unas 150 policías en Ceuta y supone unos 120 euros al mes por agente con efecto retroactivo desde hace 4 años. Aquí en Ceuta afecta a los policías que trabajan en turnos en la frontera, Zetas y la oficina de denuncias. Jupol llevaba en esta reclamación desde el año 2018. Y por otro lado, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana han detenido a 4 personas, 2 de ellos menores, cuando trataban de embarcar hacia Algeciras portando 2,5 kilos de hachís adosados al cuerpo. La intervención tuvo lugar en la tarde de este jueves en la estación marítima, zona de embarque de peatones, cuando efectivos de la UPR desplazados al puerto realizaban labores de seguridad pública y prevención en lugares de afluencia. Los detenidos menores han sido puestos a disposición de Fiscalía y los otros 2 arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial en la mañana de este viernes. Miembros de la Policía Nacional, de la Unidad de Participación Ciudadana y la de Guías Caninos han desplegado una terapia de contactos con animales en personas mayores, a la vez que se les ha escuchado a los residentes en Gerón sobre sus vivencias con los perros. La unidad canina de la Policía Nacional ha desplazado a la residencia Gerón a 3 de sus perros adiestrados, 2 especializados en detectar explosivos, Silo y Atila, y 1 de estupefacientes, Rómulo. Lo que hacemos principalmente es acercar al plan mayor los distintos grupos que tenemos en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, y uno de ellos, que es lo que más transmite a nuestros abuelos y a nuestra profesión, son los guías caninos. Creo que hacen una función súper importante, se sensibiliza a todo el mundo y es un momento que ellos aceptan y nos reciben con los brazos abiertos. Allí, en un acercamiento con los animales, los residentes han seguido las explicaciones de la policía Alejandra Salmerón. El objetivo siempre es estar cerca de nuestros ciudadanos, que tienen algún problema, alguna incidencia, siempre nos lo van a contar. Cualquier duda o cualquier prevención siempre es buena acudir a cualquier sitio. Una convivencia en la que la unidad de guías caninos han acercado a los perros a todos los usuarios, quienes han contado sus experiencias vividas con los que han tenido. Efectivamente, es un momento para hablar con ellos y principalmente escucharles. Nos encanta saber las historias que ellos han tenido con sus animales, sus experiencias y sus vivencias desde lo más cercano, para poder nosotros explicarles las nuestras a través del trabajo. Sobre todo, le dabais de comer. Siempre se guardan un trocito de pan para echárselo a la perra. ¿Y le gusta no veas? Y le gusta no veas, pero la perra engordó. ¿Se pone gordita? Claro. ¿Y qué más hacíais con Lula? Le ponía así, le daba caricia. ¿La peinabais? Muy bien. Y se la quietecita. Bajo el lema Sonreír da vida y salud, como ha indicado la Policía Nacional Alejandra Salmerón, hubo motivo de celebración del cumpleaños de Pepita Tellez, de 82 años, quien lleva 3 en la residencia Gerón. El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado hoy una subida del 0,1% en las tarifas de inspección técnica de vehículos, un incremento de acuerdo a la variación interanual del IPC. Por ejemplo, la tasa de turismos pasa de 30,27 euros a 30,30. Pasar la ITV en Ceuta cuesta un 0,1% más que el año pasado. El BOCE de este viernes ha publicado las nuevas tarifas aplicables para la prestación del servicio desde el pasado 1 de enero, con el incremento referido a la variación interanual del IPC, tal y como se recoge en el pliego de cláusulas administrativas.
Así las cosas, pasar la inspección técnica de vehículos de un turismo costará 30,30 €, 3 céntimos más que en 2019, mientras que en el caso de las motocicletas y ciclomotores, la subida ha sido de unos 2 céntimos y el precio actual es de 22,13. Por otro lado, en los casos en los que resulte obligada una segunda o sucesivas revisiones por no haberse superado en las anteriores, el precio será el 70% de la cuantía correspondiente según el cuadro de tarifas actual. Y si el plazo de presentación para la segunda revisión fuera superior a 60 días, deberá realizarse una revisión completa del vehículo, aplicándose la tarifa completa. Y además, por otro lado, el BOC de este viernes también publica la concesión de 2 subvenciones cercanas a los 5.000 € a 2 empresarios por contratar a jóvenes identificados como beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un periodo mínimo de permanencia. En esta resolución también se publica la denegación de una solicitud porque, en ese caso, el trabajador contratado es hermano de la solicitante. Se trata de ayudas públicas destinadas a fomentar y facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes mediante el apoyo de la contratación y cuentan con una partida total cercana a los 50.000 €, cofinanciados por fondos europeos en un 92% y el resto por la ciudad autónoma. Y hoy estamos de celebración porque hoy es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. En la actualidad en Ceuta hay alrededor de 100 personas que ejercen esta profesión, según datos de la Asociación de la Prensa Local. Este viernes se celebra el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Desde la Asociación de la Prensa se lanza un mensaje de unidad. Que el mensaje yo creo que tiene que estar en consonancia, como no puede ser de otra manera, con el que ha dado la Federación de Asociaciones de la Prensa de España a nivel nacional. Y es un mensaje de unidad, un mensaje de optimismo y un mensaje de que hay que hacer todo lo posible por seguir manteniendo la libertad de prensa, que en estos momentos es fundamental, ¿no? Unos momentos donde cualquiera ya con un teléfono móvil se cree que es periodista, y yo creo que son cosas que se deben de evitar y en que entre todos los que vivimos del periodismo tenemos que unir fuerzas para conseguirlo, ¿no? Que es muy difícil. Alrededor de 100 personas se dedican al periodismo en Ceuta. Rafael Peña recuerda que algunos medios cuentan con poco personal. Pero hay medios que funcionan con poco personal, pero eso no es algo que pasa ahora, sino que llega pasando desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, eso es algo con lo que ya los que estamos en Ceuta, los que llevamos aquí en Ceuta toda la vida, estamos conviviendo con ellos y bueno, yo creo que se lleva bastante bien, ¿no? El objetivo, según Peña, es dar mayor visibilidad a la asociación, que se mantiene única y exclusivamente con la aportación anual de cada socio. Seguimos adelante, llevamos desde el año 2000 con las puertas abiertas de la Asociación de la Prensa de Ceuta, que yo creo que eso es importante. Todo el periodista que quiere formar parte de la asociación tiene las puertas abiertas. Ya te digo que la Junta Directiva se renovó el año pasado y la intención es mantener a los que somos, a los que estamos unidos, seguir peleando por esta profesión que es muy bonita, pese a todas las dificultades, y lógicamente desde la Asociación de la Prensa de Ceuta simplemente decirle a todo el mundo que cualquiera que quiera algo de la asociación aquí nos tiene, no solo a mí como presidente, sino a cualquier miembro de la Junta Directiva. Y sepan que el área de fiestas de la Consejería de Educación y Cultura ha resuelto el concurso del cartel anunciador del Carnaval, obra del ceutí Antonio Moreno Serrano. En total han sido 6 las obras presentadas para un certamen que dota con 600 € y una placa conmemorativa al cartel ganador. Tiempo ya para la información deportiva. Y en la información deportiva, antes de pasar ya a la información previa de la agrupación deportiva Ceuta, sepan que las primeras jornadas de Juegos y Deportes Inclusivos se han clausurado esta tarde en el campus universitario, una iniciativa a cargo de la Universidad de Granada dirigida por el profesor Miguel Jiménez, con el fin de integrar a los distintos colectivos representados por las asociaciones de plena inclusión y PROI. A través de actividades deportivas y juegos se han fomentado la integración y la convivencia de los colectivos participantes mediante el aprendizaje y el entretenimiento. Y ahora sí, vamos ya con la información previa de la agrupación deportiva Ceuta. Nueva salida del Ceuta tras la victoria obtenida en el campo del Puente Genil. Los de José Juan Romero visitan ahora el feudo de los Barrios en partido que se disputará el domingo a las 5:30 de la tarde
y que, como siempre, será transmitido por Radio Televisión Ceuta. El conjunto barreño está 4 puntos por encima de los puestos de descenso. Por su parte, el conjunto blanco es quinto, fuera del playoff de ascenso, después de que el comité le haya otorgado al Jerez los 3 puntos del encuentro que les enfrentaba al excluido Écija. Alex Ramírez, Guti e Ismael Maruja siguen siendo baja. Sé que nos vamos a encontrar un partido terrible también el domingo, ¿no? Porque además es un campo complicado, que no sé si con las aguas estas y tal no lo podemos encontrar incluso peor. No es fácil, es siempre una plaza muy complicada, ¿no? Entonces, desgraciadamente vamos a tener 2 partidos muy duros en muchos aspectos en muy poco tiempo. Pero bueno, creo que estamos recuperando bien, tenemos argumentos suficientes, aunque algunos tenemos tocado ya unidos a lo que teníamos. Pero bueno, pienso que vamos a llegar bien el domingo. Por su parte, Ceutí de Fútbol Sala se desplaza a tierras jienenses para medirse al Mengíbar. Los de Santi Valladares tratarán de mostrar su mejor versión para comenzar la escapada de los puestos de descenso. Fútbol Sala en Radio Televisión Ceuta. Este domingo a las 8:30 de la tarde, justo después de nuestro informativo, vive la emoción de la segunda división en la pública. Software del Sol Mengíbar, Unión África Ceutí. Después de la nueva derrota ante el Barça B, el Ceutí visita tierras jiennenses en busca de una necesaria reacción para no alejarse más de la permanencia. El fútbol sala se juega en la pública. El Instituto Campo Amor acogerá un torneo de baloncesto en categoría infantil los días 10, 13, 17 y 18 de febrero en las modalidades de 3 contra 3 y 2 balls. El Instituto Clara Campoamor, la Federación de Baloncesto de Ceuta y los alumnos del ciclo superior de técnico en animación de actividades físicas y deportivas han organizado un torneo de básquet en las modalidades de 3 contra 3 y 2 ball. Se celebrará los días 10, 13, 17 y 18 de febrero en las instalaciones del centro educativo. La competición está dirigida a jugadores y jugadoras de categoría infantil. Para participar en la competición hay que pertenecer a alguno de los clubes federados de la ciudad. El formato 3 contra 3 es una modalidad callejera, se juega a media pista y cada equipo cuenta con 3 jugadores de campo y 1 en el banquillo. Por su parte, el 2 ball es un concurso de tiros a canasta por parejas en el que se lanza desde distintos lugares con una puntuación diferente según el grado de dificultad. Y en la próxima sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, Vox Ceuta va a proponer la creación de un plan de profesionalización del sector deportivo en categorías de formación. Con esta propuesta se pretende incentivar la contratación laboral de monitores y entrenadores de deportistas en categorías de formación tanto en federaciones como en clubes. La puesta en marcha de esta iniciativa supondría la creación de empleo aprovechando el alto índice de titulados en deporte que existe en la ciudad. Tiempo ya para las previsiones meteorológicas para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana sábado cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas continuarán en torno a los 12 grados de mínima y los 16 de máxima y el viento soplará de componente sur, girando durante el día a componente oeste y arreciando a moderado. Y para el domingo el panorama se presentará con cielo poco nuboso, las temperaturas continuarán igual, 12 grados de mínima, 16 de máxima y el viento soplará de poniente flojo. Ya tienen en pantalla la farmacia que está de guardia esta noche, se trata de la farmacia Puya, ubicada en la avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y este es el número premiado en el sorteo de hoy de Cruz Roja, el 875-875. Los días 8 y 9 de febrero, la Banda de la Amargura vuelve a la península a dejar bien alto el pabellón Caballa. Será esta vez en la provincia de Sevilla, donde volverán a demostrar el alto nivel de los 70 componentes de este grupo. Con ellos les dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen muy buenas noches y un gran fin de semana.
La banda de música de la amargura volverá a tocar en la península y a hacer gala de su arte y de su buen hacer. Será en febrero en la provincia de Sevilla. En un principio íbamos solo el día 8 de febrero a un certamen benéfico que hay, que lo organiza el grupo parroquial Consuelo y Esperanza de allí de Sevilla. Y vamos nada más el día 8 a tocar allí al certamen, que participamos 16 bandas, pero se enteraron de un pueblo de al lado de las Rodas de Andalucía, de que íbamos allí. También nos han pedido que vayamos el día 9 a tocar a una feria cofrade, o sea que vamos a hacer doblete, sábado en un lado y domingo en otro. Es por esto por lo que los 70 integrantes de la banda están ensayando a tope para darlo todo, no solo en tierra sevillana, sino también en los próximos compromisos. Estamos ensayando, ya te digo, a 100%, porque ya seguidamente tenemos la Semana Santa, tenemos otro certamen pendiente por aquí que también van a organizar en Ceuta, y la Semana Santa y la salida de la procesión de los niños, o sea que estamos ya al 100%. Unos ensayos que están teniendo lugar en el nuevo local de esta banda, en las Murallas Reales, un local en el que llevan desde octubre y que ha supuesto un antes y un después con respecto al anterior. Oh, vamos, la noche y el día. Ahora lo vais a ver si tenéis posibilidad, la noche y el día. Ya por lo menos no vamos oliendo humedad a la casa, ¿no? Allí teníamos una humedad que no vea, entraba agua por todos lados. Esto es un poquito chico, ¿no? Se nos queda un poco chico porque somos 70 personas, pero bueno, nos apañamos. Ya simplemente con que no vayamos oliendo humedad a la casa es suficiente. Así las cosas, y mientras continúan ensayando les dejamos con el arte de esta banda ceutí.